Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate, donde como siempre, pues en compañía de Ramón Reyes, vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés nacional e internacional y una muy importante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. El pensamiento de este día dice así: la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Este es de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. Vamos a recordar qué ocurrió un día como hoy, pero en el año 1842, cuando la isla Hispaniola sufrió el mayor terremoto registrado hasta entonces. Como consecuencia del fenómeno telúrico, resultaron destruidas las ciudades de Santiago, La Vega, Puerto de Paz y Cabo Haitiano. En 1892 nació en Croacia Josip Broz, apodado Tito. Dirigió la resistencia contra los nazis, fundó la Segunda República Yugoslava bajo un esquema socialista. Se declaró independiente frente a la Unión Soviética. Fundó y fue el primer secretario general del llamado Movimiento de Países No Alineados. Declarado presidente vitalicio, gobernó el país hasta su muerte. Se le acusó del asesinato de prisioneros de guerra, limpieza étnica y confiscación de bienes, así como de haber creado una casta privilegiada, lo que su antiguo compañero Milovan Gila denunció en una obra de gran difusión, La Nueva Clase, que lo llevó a prisión. En 1919 nació Eva Perón. Eva Duarte, compañera sentimental de Juan Domingo Perón, alcanzó una notable influencia sobre el obrerismo argentino. Muerta tempranamente a causa de un cáncer, su figura ha sido llevada a la pantalla y glorificada en numerosas obras literarias y una famosa composición musical. En 1945 se produjo la rendición formal de Alemania frente a las fuerzas aliadas. Japón, sin embargo, continuó la contienda hasta el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y en 1954, bajo el fuerte asedio del ejército vietnamita, dirigido por el general Vo Nguyen Giap, los restos de las tropas coloniales francesas, después de una tenaz resistencia, se rindieron en Dien Bien Phu. El resultado de esta batalla precipitó el final de la ocupación gala que se mantuvo en el país desde el año 1860. Y en el 2007, en Montevideo, capital de Uruguay, quedó instalada la sede del Parlamento del Mercosur. La actualidad, como siempre, tiene diferentes rostros. Si bien las exportaciones crecieron un 8.53% en el primer trimestre de este año, el grueso correspondió a las aleaciones de oro y plata. Restando estas, el resto solo aportó un 1.2%, muy lejos de las metas propuestas y necesarias de llevar hasta 10.000 millones de dólares al finalizar el presente año. Mientras tanto, aunque se redujo un tanto en esos primeros 3 meses, el déficit comercial con los Estados Unidos continuó creciendo de manera alarmante. Para mañana está anunciada la cuarta ronda de negociaciones entre la República Dominicana y Haití. Importante saber qué se ha logrado hasta ahora en concreto y qué se espera obtener. De por medio, la gran interrogante es hasta qué punto puede el Estado fallido de Haití, carente de institucionalidad y real estabilidad política, estar en capacidad de cumplir con los acuerdos y contribuir por su lado a frenar la inmigración ilegal hacia este lado de la isla. La decisión del ministro de Cultura de abrir un proceso de discusión y evaluación sobre la Feria Internacional del Libro es la decisión y respuesta más sensata a las críticas que se le han estado dirigiendo al evento. El caso es que hasta ahora nadie ha presentado una alternativa más viable para aumentar la venta de libros y el hábito de la lectura, que tiene que fomentarse básicamente desde las aulas escolares. Corresponderá también a los maestros en el futuro promover una mayor conciencia y disciplina entre los alumnos sobre los objetivos de la feria. En última instancia, esta constituye una oportunidad de sano y gratuito esparcimiento para muchas familias. Bien hace el gobierno mostrarse inflexible frente a los oportunistas y descarados que pretenden ocupar vivienda en el proyecto de comunidad modelo de Boca de Cachón,
sin haber sido afectados por la crecida del lago Enriquillo. Por lo pronto ya el ministro administrativo José Ramón Peralta y el mayor general Rafael de Luna Pichirilo, quien dirigió la construcción del proyecto, reiteran que solo las familias censadas previamente recibirán vivienda. La inauguración y entrega de nuevas aulas de tanda extendida continúa a pasos acelerados. Ayer el presidente de la República y el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, encabezaron la de 10 nuevos planteles en la provincia de Duarte, que aportarán 148 nuevas escuelas, aulas al sistema educativo con una inversión de casi 311 millones de pesos en su construcción, remozamiento y ampliación. Esto supone al mismo tiempo intensificar el proceso de capacitación de los maestros, que tendrán a su cargo la misión de sacar el mayor provecho de esas horas adicionales de presencia escolar para lograr el objetivo perseguido de una educación de calidad. Muy de tomar en cuenta las serias advertencias que sobre el sistema de la seguridad social hace el actual gerente de planificación y evaluación de SENASA, Bernardo Matías, quien plantea desmontar el actual esquema de negocio y sustituirlo por uno que sea universal, a fin de que la ciudadanía cotice por vía del presupuesto nacional. Según Matías, bajo el presente modelo, el sistema está condenado a colapsar. Falta ahora escuchar la otra campana, cuyo sonido es de esperar se deje sentir cuanto antes frente a tan sombrío pronóstico. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar conversando con nuestro huésped de hoy en Teledebate. Bien, pues como anunciamos en el otro segmento, nuestro huésped hoy es el destacado jurista doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Bienvenido al país, porque usted vino ayer, me dijo que estaba con el jet lag todavía. Bienvenido a Teledebate. Está espiando. Usted en realidad no es ni huésped ni invitado, más bien es copropietario de este Yo creo que yo aquí, coproductor. sí, yo soy coproductor, casi. Pero Gracias, mire, gracias, Mario, a por nivel la honorífico. Sí, claro que sí, yo Bien. muy honrado, muy honrado. Bueno, doctor, cuando usted puso pie en tierra aquí, se encontró, como se dice prácticamente, el rancho judicial ardiendo después del incidente entre la fiscal Jenny Berenice Reynoso y la jueza Margarita Cristo el pasado viernes, ¿no? Que eso ha traído una cola bastante grande. Ahora, si ya usted se puso al corriente de lo ocurrido, ¿cuál es su percepción sobre este incidente? Mira, los conflictos entre Ministerio Público, que es una parte en el proceso, y jueces, siempre han existido. Correcto. Hay, de hecho, múltiples ejemplos, desde ayudantes ex ayudantes del Procurador General de la República, ex jueces que han sometido al Procurador General de la República. ¿Tú te recuerdas cuando Carmen Inver, que era jueza de instrucción en la Quinta, se querelló contra Américo Espinal Güey? Que era Procurador General de la República. Que era el Procurador General de la República. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, yo me recuerdo. Como se nota que tenemos los cabellos blancos. Bueno, a ti te quedan poco cabello, pero como se nota. Entonces yo traigo a colación ese recuerdo en la lontananza de los últimos 30 Que hacía años. mucho que no se producía. Sí, pero me refiero, no se han producido una serie de incidentes. ¿No te recuerdas cuando durante la gestión del fiscal Prim Pujals, denuncias contra jueces que habían emitido en cámaras de calificación autos de no al lugar contra narcotraficantes, investigaciones que se hicieron en la época de don Néstor? Es decir, el país no está viendo absolutamente nada nuevo, puesto que son múltiples los precedentes históricos que han acontecido a propósito de diferencias de criterio con respecto al manejo procesal de un caso. Correcto. O las dudas que una parte pueda, que el Ministerio Público, como he dicho, es una parte en el proceso, pueda tener acerca de la idoneidad e imparcialidad del juez. Es decir, que eso es parte del juego procesal. Lo interesante, obviamente, es que eso se está produciendo, se está aireando de una manera muy acre, una pugna muy fuerte, en un contexto jurídico procesal distinto, que es el Código Procesal Penal. Y Que no existía obviamente uno de las figuras jurídicas que se ha exhibido es un ilícito que es raro
verlo en los últimos tiempos, que es el alegato del ultraje. El ultraje es una infracción que está prevista en el Código Penal. Y entonces, obviamente, la apreciación mía es estrictamente académica porque yo no conozco exactamente ni los El hechos, contenido, ni el expediente. ni estuve en la audiencia porque estaba fuera del país, ni conozco realmente los detalles, salvo las versiones periodísticas, ni tampoco la naturaleza del proceso que se le sigue a un exministro, ni tampoco en detalle lo que ha alegado la fiscal acerca de la jueza que presidía la audiencia, ni tampoco el detalle de lo que la jueza a su vez alude, entiende una afectación a su honra. Perdón. De todas maneras, sí puedo ilustrar con algunos detalles de esas figuras jurídico-procesales en el contexto de lo que se da y lo que puede ser previsible que acontezca. Perdón, Juan Miguel, porque hoy por la mañana estaba escuchando a Julio Martínez Pozo y él dio la información de que la figura de ultraje en este caso la estaba utilizando la doctora Cristo por la afirmación que hizo Jenny Berenice Reynoso de que el fallo en este proceso ya estaba elaborado en la oficina de unos abogados de la defensa. O sea que ella en la supuesta querella que iba a presentar no habló de ningún otro aspecto, sino de ese. Sí, pues bien, lo que pasa es que ahora nosotros como ciudadanos, los estudiosos del derecho y los estudiantes hoy tienen que conectar este programa y verlo. Y si no lo ven, porque se lo graben, porque es una materia pocas veces vista. Y debo decir otra cosa también, en los programas de las facultades de Derecho, la parte que tiene que ver con crimen y delito contra las cosas públicas no la enseñan. No, así es, no le enseñan. O sea, el derecho penal, que es el estudio de la legislación penal, tiene una parte que tiene que ver con crimen y delito contra la cosa pública. Sí. Luego vienen los crímenes y delitos contra los particulares, que son o contra la propiedad o contra la persona. Entonces, los estudios de derecho son introducción general, luego contra la propiedad o contra la persona. Y entonces todo lo que tiene que ver con infracciones contra la cosa pública se queda de lado. Y eso es por la razón por la cual hay tanta corrupción en este país. Así porque es. ni quienes tienen que perseguirla a veces la conocen bien. Y además quienes pueden ser funcionarios públicos a veces hacen cosas que no están muy santas de acuerdo a la legislación. Aquella pregunta yo la voy a concatenar con esta. Ese delito, la magistrada juez pudo haber en ese momento, porque ella es la policía de la audiencia, Sí. pudo haberle dicho, usted se me sale, y ahí mismo pronunciarse, pero no lo hizo y esperó 72 horas después. Bueno, es que para acontece lo hacerlo. siguiente, atención. ¿De qué es lo que se trata? En principio, el apoderamiento de esta jurisdicción se trata acerca de la petición hecha por la defensa de un investigado, que no imputado aún, puesto que esta persona no le ha sido imputado un hecho concreto, Así mismo. de que sus derechos fundamentales han sido violentados en tanto que se está realizando una investigación en su contra sin comunicarle cuáles son los hechos que se alega este cometió. El artículo 69 de la Constitución, que establece las reglas básicas del llamado debido proceso, son derechos fundamentales, derechos de la persona, pues establece la presunción de la inocencia. A propósito de cuándo se considera que la persona está bajo escrutinio o persecución judicial, de hecho, ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en un caso que incluso llegó hasta el Pleno, hasta las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia, que es el caso de la investigación que se realizaba contra Félix Calvo y las autoridades del Banco Central del Gobierno. De 2003. Exactamente. 2003. En la época de Hipólito Mejía. Exactamente. Pues hay una sentencia interesantísima, y voy a dar el dato, es del 21 de septiembre del 2011 esa sentencia. Eso fue y tenía que ver con cuál es el inicio, cuándo se considera que la persona está sub judice. Y el criterio jurisprudencial es desde el momento en que contra la persona hay una investigación abierta. Poco importa que esta persona lo sepa o no lo sepa, desde que el funcionario persecutor, que es el Ministerio Público, está realizando actos de investigación, obviamente eso va a concernir o afectar la presunción de inocencia de la persona. La persona en principio, por lo tanto, debe saber de qué se le investiga. El derecho a saber de qué se le acusa no está consagrado en el artículo 69. Lo que se establece en el artículo 69 es el derecho a que se presuma la inocencia, que está en el numeral 3. Dice, el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal. Entonces la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia entendió de que la presunción de ser tratada como inocente parte desde el inicio en que contra el imputado o el potencial imputado, pues hay alguna afirmación que está siendo objeto de escrutinio judicial.
Entonces, lo que alega la persona es eso, que se le ha afectado su derecho a la presunción de inocencia y a ser tratada como tal. De parte del Ministerio Público, lo que he podido leer en los medios de comunicación de las declaraciones que había dado durante todo este match, la autoridad de la Fiscalía del Distrito es que esta fase de investigación es secreta y que por lo tanto alertar al investigado acerca de tal o cual pesquisa sería Podría comprometer... distraer y evidenciar. Por supuesto que sí. Claro. Más aún cuando se trata de personas que han ocupado posiciones y que de alguna manera tienen un poder o influencia que gravitaría en cuanto a los resultados de investigación porque podría entorpecerla, Eso es pudiera desviarla, correcto, eso es etc. correcto. Estoy diciendo, Sí. dije desde el principio que va a ser objetivo, porque como no conozco, lo que estoy viendo es simplemente el detalle jurídico. Entonces se fija una audiencia sobre nulidad de estos actos, porque también durante el transcurso de estas semanas llegué a ver en los medios de comunicación de que los hechos que se le imputan o la investigación que se realiza tiene que ver con un ejercicio en una gestión como ministro de una cartera. Correcto. De las del Poder Ejecutivo, en este caso Obras Públicas. Obras públicas. Y que el sustento es sobre el ejercicio presupuestario o la administración de recursos asignados a ese departamento del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente todo lo que tiene que ver con el escrutinio de los recursos públicos pasa por el tamiz, por el filtro, por la lupa de dos instituciones públicas, que son las que tienen que ver con la fiscalización. Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas, que es la máxima autoridad, y la Contraloría General de la República, que es la que supervisa ese ejercicio cotidiano. Y la que suministra los fondos. Exacto, y suministra los fondos, efectivamente. Y ambas instituciones se habían expresado acerca de que no habían rendido un informe exhaustivo con respecto a esa gestión y que, por lo tanto, no habiendo de parte de la entidad competente un resultado que mostrase esas evidencias, por lo tanto la investigación se estaría fundamentando únicamente en pesquisas que no tendrían ese aval. Sobre esa base es que se alega violación al artículo 69 y se apodera a un tribunal para conocer de la nulidad. Por lo tanto, la nulidad ahí no tiene tanto un carácter procesal penal, sino un carácter constitucional. Porque el agravio que se plantea es el de la vulneración de los principios de inocencia que tienen su base en el artículo 69, numeral 3 de la Constitución y que también están adjetivizados en el Código Procesal Penal. Durante el transcurso de esa audiencia, a la que sube también el representante del Ministerio Público, porque le están pidiendo la nulidad de su actuación, la nulidad constitucional, es que se produce este match en donde el ministerio, eso es lo que veo en los periódicos, el Ministerio Público le reclama a la jueza actuante que su imparcialidad está afectada gravemente, que su idoneidad no es... Es cuestionada. Es cuestionada, sí. Pero hay un paso anterior a eso. Y es que cuando se apodera a un tribunal de instrucción, el juez apoderado renuncia. Anteriormente, así es. Renuncia y entonces no, yo no voy a conocer ese caso porque pueden alegar sospecha legítima. así es. Y se retira. Y se retira. Esta es Entonces, de la cuarta de instrucción. Exactamente. Sí. ¿Qué se supone? Que debió balotearse por sorteo a quién debía, qué juez debía conocer ese caso. Atención, de acuerdo a la ley 5000, que es la que reorganizó la estructuración de los tribunales a nivel de primera instancia. Cuando a se partir de crea entonces, la nueva Suprema Corte de Justicia. si esa ley establece la creación de presidencias en los tribunales, que son los que tienen la facultad o competencia de distribuir los expedientes en salas. Eso pasa en materia civil, en materia penal también. Entonces hay un juez coordinador en materia de instrucción, igual que hay un juez presidente del Tribunal de Primera Instancia, en cámaras civiles, en cámaras penales, etc. Entonces, obviamente, también la ley 5000 le da esa facultad discrecional, porque puede hacerlo por sorteo aleatorio, pero si lo hace discrecionalmente tampoco es ilegal, porque la ley le da esa facultad. Eso hay que aclararlo. Sí. Los regulares que lo hagan de manera aleatoria, pero también el hacerlo discrecionalmente no se viola ninguna ley. Ni hay que suponer que por hacerlo también eso implica algún nivel de subjetividad. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Ahí mismo Regresamos. te queda.
Bien, doctor Castillo Pantaleón, en el otro segmento estábamos hablando del incidente este que ocurrió durante la vista el pasado viernes, donde la fiscal le hizo serias imputaciones a la jueza. Sí. Ahora, la jueza se anunció que le había puesto una querella por ultraje, que eso no Así era una es. figura Delito de ultraje. habitual, ¿no? De ultraje a figuras públicas. Ahora, ¿qué posibilidad, desde el punto de vista estrictamente jurídico, qué posibilidades tendría esa querella de progresar? O sea, ¿en qué situación jurídica quedaría en este caso la fiscal del distrito? Porque se supone que la figura de ese ultraje la está utilizando la jueza Cristo por la imputación que le hizo Jenny Berenice Herrera, entre las distintas que escogió esta, de que el fallo de este caso ya había sido elaborado en el despacho de uno de los abogados de la defensa. ¿Eso no coloca a la fiscal en una situación delicada de tener que probar ese hecho? Mira, es que hay una situación procesal sumamente interesante. El ultraje contra la autoridad pública está en el artículo 222. Es un delito de naturaleza pública y por lo tanto debe ser perseguido ¿por quién? Por el Ministerio Público. Por el Ministerio Público del fiscal. Atención, hay una serie de infracciones que tienen que ver con el honor y la dignidad. Sí, pero que están muy dispersas en el Código Penal. Atención, está el caso, por ejemplo, de la ofensa al presidente de la República, en los artículos 84, 88, por ahí. Está el ultraje. Que nadie lo repite. Sí, a los presidentes se le dice en este país de todo, es parte de la democracia, y los presidentes tienen que tener la piel de cocodrilo, que les resbale todo. Oye, es las cosas. No, espérate. Hubo una vez un locutor que le dijo que prefería votar para el diablo a un presidente. Sí. Y lo mandaron a buscar preso. No fue Hipólito Mejía. Sí, pero fuera de esa cuestión anecdótica, lo cierto es que no ha habido, en la historia reciente, yo no conozco al menos, de procedimientos por ultraje. Lo que más se parece es el proceso de difamación que le siguió la ex vicepresidenta al comunicador de Santiago. No, la actual vicepresidenta, Sí. al ex primera dama, al comunicador de Santiago. al comunicador de Santiago, pero que es por difamación e injuria porque fue por prensa. Está la difamación e injuria, siempre y cuando no sea a través de la prensa, y está el delito de prensa, que es la difamación e injuria hecha a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué ocurre? Que en relación con el ultraje se diferencia de todas estas en el que se refiere a un funcionario público y en el que el agente actuante sabe que es en ocasión de esa función y que llegue a conocimiento del funcionario. Obviamente, como la situación es excepcional, porque es un funcionario público diciendo a otro funcionario público. En una infracción que siendo parte de su competencia perseguir, no se acusaría a sí mismo. Claro. Ahora bien, ¿cómo dejaría este enigma a la persona supuestamente agraviada? Que tendría que, obviamente, por el tema del principio de oportunidad, irse con su acusación alternativa, porque nosotros suponemos que el Ministerio Público no va a hacerse un araquiri. Y ya de hecho el Procurador General de la República ha dado apoyo a su subalterno. El mismo día. El mismo día. Por lo tanto, lo que podemos ver procesalmente es esto. En cuanto al proceso del señor Díaz Rúa, el proceso de investigación, obviamente, lo que en principio ha solicitado el Ministerio Público, finalmente el objetivo ha sido alcanzado. ¿Por qué? Porque en principio lo que plantea es la inhibición. La inhibición. Y la jueza, no obstante ser invitada a inhibirse, No lo hizo. no se inhibe. Y entonces eso es lo que dio lugar al tema de una recusación. Atención, que la recusación, entre las causales está el numeral 10 del artículo 78. Cualquier otra causa, dice el texto, fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad e independencia, que ahí esas causas graves o motivos graves fue un rosario. Ella la leyó, incluso ese artículo. Cosas. Y decía, bueno, que si pasó esto o aquello. Le agregó un paquetón de sazones y aliños, ¿verdad? A las razones graves. Y es todo aquello que con tanto morbo la gente oye. Obviamente, eso como recusación iba a ir a la Corte de Apelación, y en donde sí iba a haber que probar lo que se había alegado. Eso para que esta jueza no continuara conociendo del asunto. Pero al ella anunciar que se querellaba contra la fiscal por la infracción de ultraje, al
entonces tener una causa con una de las partes, en contra de una de las partes, necesariamente por vía de consecuencia tenía que inhibirse, cosa que hizo posteriormente. Correcto. Entonces, esa es la situación. Obviamente se seguirán dos procesos distintos, porque habrá que ver a qué juez irá finalmente a parar el expediente del cual se han inhibido ya dos jueces. Consejo de Poder Ahora una Judicial, pregunta, ahora una pregunta. Cuando vuelvo otra vez a fijarse la vista, la fiscal a su vez tiene que inhibirse y tiene que mandar otro, puede ir ella misma. No necesariamente. No necesariamente, porque recordemos que quien ha planteado la acusación, la querella, por ultraje, no es la parte investigada, sino el juez. Es decir, la fiscal no ha sido objeto de recusación. Lo que ha sido objeto de impugnación por inconstitucionalidad es la actuación que esta funcionaria ha hecho, no la persona. La recusación también es posible por los mismos motivos a la fiscal, pero igual recordemos que hay un principio de indivisibilidad del Ministerio Público. Tú puedes recusar al fiscal titular, pero entonces la actuación la hará un fiscal adjunto que es subalterno. Entonces realmente... O sea que hay continuidad. Hay una continuidad, claro, y recusas al individuo, pero no la función. Entonces la función obviamente continuará. O sea que el caso se mantiene vivo. Así es. ¿Qué otras consecuencias pueden derivarse de la situación? Que es algo también que el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que lo que había recibido era una denuncia verbal, pero que nunca escrita, acerca de una actuación anterior de esta magistrada. Es que efectivamente el Departamento de Inspectoría del Consejo del Poder Judicial, que es una especie de policía Exacto, de los jueces, es así, es policía de los jueces. investiga los hechos alegadamente irregulares y pues rinda un informe, a propósito de lo cual el Poder Judicial, motu propio, el Consejo, puede someter a un proceso disciplinario si hubieren faltas graves. Pero mire, doctor, hay una realidad y es esto, que creo que ha quedado subyacente y creo que es muy grave, que es lo más grave posiblemente, que esas acusaciones que le hizo la fiscal específicamente a esta juez. Ella dijo que el Poder Judicial está corrompido, en sentido general. Y que ella lo sabe porque está dentro. Y dijo además, que ella le contaba porque estaba adentro y porque había recibido presiones de una persona que fue a su despacho y le dijo que archivaba el expediente o era destituida. No mencionó, no identificó No a la persona. mencionó en ese momento el nombre. Pero eso para mi juicio es más grave todavía. Pero se lo dijo a los periodistas. A ver, tiene que haber un ejercicio de... Cuando se tiene funciones persecutorias, hay que ser cuidadoso con lo que se dice. Sí. Porque cuando usted tiene a su cargo la responsabilidad de poner en movimiento esa acción pública y una afirmación extorsiva de ese tipo o de chantaje es hecha, no importando por quién, lo lógico es que usted lo meta preso ahí mismo. Claro, y inmediatamente lo someta. Digo, eso es lo que entiendo. Sí. Entonces, a posteriori decir, vino una persona, hay que tener responsabilidad. A ver, porque eso no es un hijo de vecino que lo está diciendo, lo está diciendo el fiscal. Es una pelota muy caliente. Así como se reveló, porque esa audiencia fue a puerta cerrada, no fue con los periodistas presentes. Sí, imagínate. Y lo cual hace una verdadera lástima. Bueno, entonces, óyeme eso. Me refiero, ya nadie ve lucha libre. Sí, pero será buena. Doctor, hay algo sumamente importante. Usted es abogado de los tribunales de la República. Espere que tenemos que hacer una pausa. Y postula... Ramón, tenemos que hacer una pausa. Hacemos la pausa y regresamos. Tenemos 7 minutos y la pregunta es simple. Delito de ultraje. Dice la juez Margarita Cristo que fue ultrajada. Llevó ayer por la mañana una carta al magistrado procurador general de la Corte de Apelación. Sí. Sin embargo, él hoy dice que le faltan todos los elementos, que solamente llevó la carta y que él no puede conocerlo porque le falta lo fundamental. Usted como magistrado, ¿qué haría? ¿Dónde está el delito de ultraje ahí? Porque los abogados se dicen muchísimas cosas en estrado cuando están conociendo
ventilando un proceso. Sí, obviamente que la prueba de lo que supuestamente aconteció como ilícito ahí es que reposaría en el acta de audiencia. El acta de audiencia le extiende la Secretaría del Tribunal con el elemento nuevo de que si se trata de una sala de audiencias que tiene sistema de audio, como por ejemplo en las salas colegiadas, tú también puedes como abogado o parte interesada solicitar el audio de la audiencia y obviamente acompañar con el elemento del acta transcrita Sí. más el audio la prueba de lo que alegas ha acontecido ahí, que constituye el ultraje. Con respecto a la figura jurídica del ultraje, como dije, es raro que se hable de eso, está en el artículo 222, en la parte infine de ese artículo 222, que me voy a permitir leerlo de un prontito, pues el 222 lo que dice es que cuando uno o muchos magistrados del orden administrativo judicial hubieran recibido en el ejercicio de funciones o a causa de ese ejercicio algún ultraje de palabra o por escrito o dibujos no públicos, tendente en esos diversos casos a herir el honor o la delicadeza de dichos magistrados, aquel que hubiera dirigido tales ultrajes será castigado con prisión correccional, etcétera, etcétera. Entonces la parte infine dice, si el ultraje con palabras se hiciere en la audiencia de un tribunal, que es el caso, de lo que se alega, ¿verdad? La pena será de prisión correccional de 6 meses a 1 año. La doctrina, a ver, aquí de los juristas dominicanos, don Pedro Rosell, en su famoso libro, escrito hace muchos años, de sus cátedras en la Universidad de Santo Domingo, Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública, que es una joya, pues hace una disección de cuáles son los elementos constitutivos de la infracción. Y son, pues, muy simples. La calidad del ofendido, la persona tiene que tener la calidad de funcionario público. ¿Es o no era la persona ofendida un funcionario público? Sí, Segundo, el ultraje en el momento en que ejerce sus funciones o con motivo de esta, ¿era con motivo del ejercicio de sus funciones que se producía? El medio utilizado, que pueden ser palabras, gestos, amenazas, bueno, eso está ahí, se dice y se supone estaría aprobado en el acta de audiencia. Cuarto, el carácter hiriente del ultraje al honor y de la delicadeza de la persona. ¿Tiene carácter hiriente lo que se dijo? ¿Vale ahí la exceptio veritatis, la excepción de la verdad? Ahí. 5, dirigido de forma directa y voluntaria. No puede ser algo que se ha dicho con ignorancia o que se ha comentado por ahí. Es algo que tiene que haber sido dirigido específicamente a la persona. Y por último, el tema de la intención. Esos elementos son los que a final de cuentas pesan para saber si realmente se ha producido ilícito. Pero como decimos, desde un principio está el enigma de que es una infracción de carácter público. Quien lo persigue es el Ministerio Público, que no se va a acusar a sí mismo. Evidentemente el Ministerio Público no acusaría a uno de los suyos, pero el Código Procesal Penal permite la acusación alternativa. ¿Ante quién se conocería eso? Ante los jueces de la Corte de Apelación. En un escenario hipotético y poco probable, por cierto, en que eso llegara, habría entonces una confrontación corporativa. El Ministerio Público defendiendo los suyos y los jueces defendiendo una de los suyos. Bueno, Aunque al final quien va a juzgar y a condenar es el juez. Es en la Corte de Apelación. En la Corte de Apelación. Entonces, bueno, Un habrá tribunal que ver. colegiado. Pero esto es un ejercicio meramente Sí, teórico, claro. porque difícilmente veamos que eso llegue a algún lado. yo me imagino que esto tiene una cola larga. Así es. Eso, el caso este trascendió de alguna forma porque cobró una audiencia cerrada. Tú dices que hay una copia del audio. Sí, sí. Posible- Sí, la sala de audiencias tiene audio, solamente así. Me imagino que de ese audio fue que salió de alguna Es forma. posible. Sustrajeron la información y la dieron a O conocer. alguien grabó de lo que estaban Sí, ahí. por Los distin- teléfonos ahora no, hacen de por todo. distintos medios de comunicación y ya el caso se hizo público y notorio. Sí. Entonces, creo Yo que... para la próxima audiencia pienso comprar de estas fundas de palomitas de maíz sí, y un vaso grande. Bueno, es una película buenísima. Sí, hay mucha gente que se está frotando las manos. La de Rambo son pocas cosas. Hay mucha Ahí gente... hay tiros, jalones de moño. Hay mucha gente que se está frotando las manos, inclusive está en difusión de pagar un sobreprecio por luneta de primera fila. ¿Verdad que sí? Sí. Pero si sabe dónde se reserva, me reservo un puesto. Alguien me dijo que era un chiste de mal gusto, pero que entretenía. Ah, sí, claro. Sí. Entretiene, de verdad. ¿Tú no? Doctor, Tenemos una hora analizando eso. muchas gracias por haber venido, Gracias porque a usted ustedes. todavía, yo sé que está bajo los efectos un poquito del jet lag, no Sí, tanto así es. del viaje, porque fue a Nueva York, no fue al otro confín del mundo, pero sé que tuvo allá una situación muy tensa Así es. de trabajo. Sí, así es. Y como a mí me ha ocurrido, sé que
llega un momento que, mire, uno se queda fundido por 3 o 4 días. Así es. Así que muchas gracias y en cualquier momento va a tener que volver otra vez porque tenemos otros temas. Gracias. Aparte de darle continuidad a esto, pero pues trae el tema del Código Procesal Penal, que ha sido una constante por parte suya y por parte de Teledebate también, con la participación suya, desde su comienzo prácticamente. Entonces hay una serie de modificaciones que han sido propuestas, que están todavía debatiéndose en el Congreso, y creo que sería muy interesante en su momento analizarlas. Sí. Hacemos la pausa y al regreso de inmediato volvemos con el tiro rápido de hoy. Teledebate, el tiro rápido de Mario Rivadeneira. El anuncio de que no se permitiría la salida del país a aquellos conductores que tengan multas pendientes de pago por infracciones de tránsito ha motivado algunas opiniones en el sentido de que esa disposición, adoptada administrativamente, sería ilegal al tiempo que violatoria de la Constitución de la República, que garantiza la libertad de tránsito. El aspecto jurídico del tema entendemos que es propio de los conocedores del derecho y lo dejamos a sus conocimientos y criterios. Ahora bien, existe una realidad penosa, dolosa y reiterativa. Es la gran cantidad de accidentes vehiculares que suceden en el país y que en el ranking mundial nos otorgan el cuestionable mérito de ser el segundo entre todos que registra mayor proporción de muertes por cada 100.000 habitantes debido a esa razón, en su gran mayoría por violación de las más elementales normas que regulan el tránsito. Es una situación que sin solución de continuidad cada año aporta estadísticas sombrías en términos de vidas humanas, en su gran mayoría jóvenes y productivas, de numerosos lesionados, parte de los cuales quedan en condición de discapacidad total o parcial, de cuantiosos daños materiales y de enormes costos hospitalarios para la salud pública, cuyo titular en días recientes reveló rondan los 900 millones de pesos. No han faltado campañas a favor del llamado manejo defensivo, y en cada feriado, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo, las consabidas apelaciones de las autoridades y de empresas, en particular la Cervecería Nacional Dominicana, sobre todo exhortando a no conducir bajo los efectos del alcohol. De poco ha valido. En realidad, por más prudente que uno se muestre al volante, de nada sirve cuando hay tanto irresponsable conduciendo como si las vías públicas fueran de su exclusiva propiedad y uso y comportándose en la forma más irracional. El respeto a la ley solo puede lograrse mediante una toma de conciencia que nos convierta en cumplidores de la misma, o en caso contrario, la aplicación de las sanciones que dispone a quienes la violan. La más leve en el caso de la bastante permisiva e infuncional ley de tránsito en nuestro país es la imposición de una multa a quienes violan sus disposiciones. ¿Qué ocurre, sin embargo, en el caso de nuestro bendito y maravilloso país? Pues sencillamente que, según menciona el diputado Tobías Crespo, basado en las estadísticas ofrecidas por la AMET, solo se paga un 3% de las multas que imponen los agentes de tránsito. Entiéndase bien, el Estado solo cobra 3 de cada 100 multas por infracciones de tránsito. Más aún, el legislador señala que el conductor violador puede acumular un número indeterminado de multas y al final solo termina pagando una y las demás quedan borradas. ¿Hasta dónde alcanza la evasión por este concepto? No hace mucho el propio director de la AMET, general Juan Brown, reveló que más de 1.000 millones de pesos. Formamos un escándalo mediático por los 18 millones que costó el stand de educación en la feria y no nos quita el sueño esos 1.000 millones de pesos en multas dejadas de pagar, una cantidad 55 veces mayor. Pero peor aún, el propio Brown citó varios casos de conductores que han acumulado 400, 500 y más infracciones por contravenciones y que sin haber pagado siquiera una,
continúan conduciendo libremente y violando de manera reiterada e impune las normas de tránsito con el consiguiente riesgo que esto comporta. En otros países han adoptado como fórmula exitosa para reducir las contravenciones, los accidentes vehiculares y las muertes que provocan, endureciendo y sobre todo aplicando sin contemplaciones las normas de tránsito, desde mayores multas y retiro de la licencia hasta fuertes penas de prisión en caso de mediar culpa en accidentes fatales. Es hora de que aquí hagamos lo mismo. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mayores deseos y mejores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes.